emociona mucho el como poder visibilizar a la juventud en estos espacios, porque justamente, históricamente, no solamente es un grupo que se ve subrepresentado en las negociaciones, sino que se demerita mucho. Siempre es una narrativa de es que tú no sabes, es que tú no tienes experiencia, es que para qué estás aquí si vas a perder el tiempo, si es que bla, 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 ¿no? Em, y también es algo que también, justo yo estuve en un panel de mujeres en la restauración y hablé mucho desde mi perspectiva científica y cómo es que también se replica mucho en la parte de academia, ¿no? Desde los PhD, desde las personas que están, los doctorados, hasta los chicos que están nada más como becarios, ¿no? Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora nos escuchen y dónde nos escuchen, si están en el auto, en el laboratorio, lavando trastes, lavando instrumental de laboratorio, ahí cuéntenos en los comentarios. El día de hoy tenemos una nueva sección para ustedes. Esta es la eh, entrevista inaugural de esta nueva sección en la que vamos a dar voz a jóvenes brillantes que están trabajando en diversas áreas de la biotecnología y que están todavía estudiando, que recién terminaron su carrera. El día de hoy estoy con Shurabe Mercado, eh, quien nos acompaña. Estás en Toluca, me imagino por allá. Ella estudió Ingeniería Biotecnológica en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, o TEC de Monterrey para los cuates, en el campus Toluca. Fue presidenta de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería y Ciencias de ese campus. Y bueno, ahora les vamos a platicar un poco más sobre su perfil, lo que está haciendo. Pero antes, bienvenida, Shurabe. Cuéntanos un poquito más sobre ti. La verdad es que agradezco primeramente mucho el espacio, la plataforma eh, es importante, pero bueno, hola, yo soy Shura. Yo justamente estudié ingeniería en biotecnología, pero me apasiona mucho y me considero activista por la parte social y medioambiental, ecofeminista, y pues con más de como 6 7 años de trayectoria liderando proyectos, participando en diferentes comités y organizaciones. Ahorita vicepresidenta del International Youth Conference, parte de Rebelión Extinción Estado de México, Global Youth Coalition, y pues apoyando desde todas partes y desde donde más se pueda, con mucho interés y con mucha pasión por las causas y el impacto. Eso es importantísimo, la pasión. Y bueno, les cuento que en esta nueva sección del podcast de la biotecnología vamos a hablar sobre un tema en específico en el que nuestros invitados, nuestras invitadas estén trabajando. Y el tema de hoy es muy relevante. Acaba de suceder hace un par de semanas la COP16, que es la Conferencia de las Partes. Específicamente hablando de esta COP, es la COP de la Conferencia de Diversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas. Son muchas palabras, muchas letras, muchas siglas. eh, pero bueno, vamos a hablar de la relevancia que tiene esto para el futuro de la biotecnología, la relevancia que tiene la biotecnología para estos temas de diversidad biológica y también, bueno, el rol que también de manera muy importante ha tenido Shurabe en todo esto, cómo se interesa. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito más sobre eso. Para empezar, cuéntanos, Shurabe, porque esto es justo en la intersección entre biotecnología, ciencia, biología y diplomacia, cooperación internacional, un poco de política también. Cuéntanos cuáles son tus intereses del lado bio y también cómo surge este interés también por el activismo, por la participación en espacios internacionales. Uy, pues esa pregunta está súper interesante. A mí, pues primero que nada, esta pasión surgió a partir de pandemia. O sea, realmente uno cuando estaba en casa y todo estaba muy limitado en cuanto a qué podías hacer en cuanto a actividades. Encontré mucha actividad y mucho accionar en plataformas digitales, en este caso aprendiendo y formándome en lo que son los modelos de Naciones Unidas, los MUNs, en digital.
en virtual y también en conferencias, webinars, talleres, workshops, todo tipo de cosas me traté de meter. Y obviamente como eran digital, no solamente ya era, por ejemplo, de Toluca, de México, sino ya eran de otros lugares del mundo. Entonces, pues empecé a aprender muchísimo de lo que son los mecanismos nacionales, los multilaterales, y en general cuáles eran las plataformas más grandes en donde se toman las decisiones a nivel internacional. Y todo esto, pues, inició justo cuando yo inicié la carrera en 2020, en el mero como mole de la pandemia y el COVID-19. Entonces, fue todo al mismo tiempo, la verdad. Y a mí me empezó ya una vez que entras a la carrera, pues, tú como que entras medio sabiendo qué onda, medio sabiendo no qué onda, y ya por ahí de mi tercer semestre, cuarto semestre, ya estaba un poquito más encaminada a lo que me estaba gustando. En tercer semestre, si no mal estoy, en cuarto semestre, que fue como en 2021, justamente ya empezaron a regresar las clases presenciales y en mi quinto semestre empezaron las materias de especialización y ya un poquito más encaminadas a lo que es la verdadera carrera. En específico, todas las materias de vegetal, mm, de in vitro, en laboratorio ya bien con todos los temas de lleno. Y a mí me encantó, o sea, yo me enamoré completamente de lo que eran las nuevas herramientas, era muy interesante para mí, o sea, tenía mucha curiosidad, me metía a leer muchos papers, me metía a ver mucho de qué se trataba. Ya en mi séptimo semestre me metí a un proyecto, eh, de manera como un internship, eh, en Canadá, en un laboratorio que se dedicaba meramente a la bioremediación a través de estos microorganismos metanotróficos, para la bioremediación de arenas bituminosas de lo que es el petróleo. Entonces, empecé a meterme muchísimo más a esta interfaz de lo que yo conocía respecto a todos estos términos científicos y técnicos, y cómo es que no se estaban negociando, o no llegaban completamente a estos foros internacionales en los que ya también tenía como cierta experiencia. Entonces, pues, de ahí surge y sale toda como mi interés y pasión en cómo es que podemos ser este puente y cómo es que también no hay mucho interés y no es muy popular el que tú desde una carrera técnica, científica, de una ingeniería, de una licenciatura, como lo es, por ejemplo, biotecnología, muchas veces el camino va desde lo que es academia, laboratorio o industria, pero no mucho en normatividad, regulación o lo que son los espacios de diplomacia. Entonces yo me metí y me empecé, todavía estoy siguiendo este camino porque sigue siendo muy invisible, pero se ve la necesidad y se ve esta importancia respecto al puente que tiene que ser el traducir la ciencia y el la divulgación de la ciencia misma en una manera en el que pueda impactar estos espacios tan importantes de toma de decisiones, porque son personas que realmente no tienen esa formación y que están decidiendo sobre el futuro de estas tecnologías y lo que puede ser algo catastrófico o algo que pueda beneficiar de manera completa a no solamente el ser humano, que ese no es el punto, sino también a los ecosistemas y a la biodiversidad misma. Esto que dices último es súper, súper, súper relevante. ¿Quién toma las decisiones? Porque probablemente del otro lado tengamos justo esta expectativa que tú dices, ¿no? De como biotecnólogos, nuestro rol es o en el laboratorio o en una planta de producción, o en todo caso en una oficina dentro del corporativo de una gran empresa. Pero no, o no se ve mucho esto de que también necesitamos gente con formación científica que esté metida en las discusiones y en las negociaciones. ¿De qué les estamos hablando? Probablemente, y espero que en sus clases, ya sea que estén estudiando o ya hayan terminado, hayan escuchado del protocolo de Cartagena, que yo creo que es el más conocido, y a algunas personas probablemente el protocolo de Nagoya. Estos son protocolos que están relacionados, ahorita Shurabe nos va a platicar un poquito más de esto, con el acceso a los recursos genéticos, con el uso y el aprovechamiento de la biodiversidad, con la bioseguridad de organismos genéticamente modificados, y bueno, eh, son de suma relevancia. Ahora sí, cuéntanos un poco sobre la COP. ¿Qué es la COP? Ay, pues la COP, de biodiversidad o del convenio de diversidad biológica, CDB,
En este caso es todo este espacio y esta plataforma, como son los 3 convenios bajo los acuerdos, de Río, en donde el propósito principal es que puedan haber diferentes acuerdos en donde todos los países o todos los integrantes representativos de cada uno de las partes, es la conferencia de las partes son los países, puedan generar Todas las compromisos, partes pueden firmantes de generar este rutas convenio, de ¿no? acción. Sí, 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 porque, ojo, no todos los países son partes de los convenios. Por ejemplo, Estados Unidos no es parte del convenio de biodiversidad biológica, fun fact. Uy, lamentablemente. Eso es muy horrible, la verdad. Justo ahorita, de hecho, Argentina se está como retirando del de cambio climático, pero bueno. Sí, básicamente se juntan. Esta conferencia en específico, a diferencia de otras, se realiza cada 2 años. Entonces, cada 2 años se juntan en un espacio durante 2 semanas para generar los compromisos, para implementar los objetivos. En este caso, todos están caminando a lo que es el Marco Mundial para Diversidad Biológica, Coming Montreal, que se decidió justamente en Montreal hace 2 años, que es como el blueprint o los ODS, por así decirlo, los objetivos que se tienen que realizar, las 23 metas, como un camino y una ruta como prioridad hacia todos los países. Reorientar todas las inversiones, sobre todo cómo es que no solamente son los compromisos y las promesas de las que tanto hablamos, sino es cómo es que esto se va a hacer una realidad y cómo es que se va a aterrizar de una manera tangible para, por ejemplo, rutas de financiamiento, los fondos, las inversiones, el seguimiento que se les da de manera a cada país, por ejemplo, a través de los NBISAP, que son las estrategias nacionales y planes de acción de biodiversidad. Todo, un poquito de todo. En específico, a mí me encantaría hablar de cómo es que fue todo en Colombia. La primera vez que se hace una COP en Colombia en específico, y hace mucho que no se hacía una en Latinoamérica, solamente se hizo una, la COP más reciente fue en México, pero es un hito muy grande porque realmente la mayor parte de la biodiversidad de todo el mundo se encuentra en la región, ¿no? Entonces, pues es algo muy importante, no solamente en ese aspecto, sino porque muchas de las comunidades indígenas ya tienen un poquito menos de limitación. No digo que no haya limitación, siguen habiendo barreras para que puedan acceder a esos espacios, pero sigue siendo un poco más fácil, a diferencia de que se vayan al otro lado del mundo, ¿no? Y sobre todo por la barrera del idioma. Pero bueno, también quisiera hablar un poco de los protocolos. Este, mm, de los protocolos, nada más como, bueno, porque está la COP 16 y al mismo tiempo se hacen las negociaciones de los protocolos que van abajo bueno, van dentro del mismo convenio. El protocolo de Cartagena, que es como el más conocido, justo como lo dices, Daniel, es sobre seguridad de la biotecnología o bioseguridad. El acuerdo internacional, que es un poco más viejo, más antiguo que el de Nagoya, fue adoptado en el 2000, y más que nada se relaciona a los riesgos potenciales de los organismos vivos modificados y todo lo que tiene que ver con la biotecnología moderna. Básicamente, su objetivo es garantizar un manejo, transporte, uso y un acceso a todos estos organismos modificados, teniendo en cuenta la protección de la biodiversidad y la salud humana. Y el protocolo de Nagoya, que fue un poco más, o sea, es un poco más reciente, más o menos, fue adoptado en 2010, y su objetivo es regular los accesos a los recursos genéticos y asegurar una distribución justa y equitativa, que pues es el DSI, que son los recursos respecto a las secuencias digitales, y el AEB, que es el Access Benefit Sharing. Esos los beneficios y el acceso compartido, ¿no? Que es toda la información genética, el reparto de estos beneficios, no solamente como, y esto es muy interesante, también como contexto, quisiera hablarlo. Hablando de secuencias genéticas, no estamos hablando como de estas tiritas que vemos como de ADN y así, es todas las plantas, todos los animales, todas las especies, ¿de quién es? ¿Quién lo puede utilizar? ¿Quién puede manejarlo? ¿Quién puede modificarlo? ¿No? Se trata de eso. Y si es que te aprovechas de ese recurso en específico que realmente no es de nadie, no se puede monopolizar, ¿a quién se le están dando estos beneficios, no? Se están Claro. concentrando
en nada más una empresa, en una persona, en una nación, o realmente se están repartiendo, tanto económicos como no económicos y a las comunidades. Aquí hay una pregunta que creo que puede ayudar a la gente a clarificar, ¿no? Un caso que podemos luego ver si hacemos un foro para discutir. Porque es bien interesante. A ver, imaginen que llega una empresa farmacéutica o una startup a hacer secuenciación masiva de los recursos biológicos que hay en una región específica del Amazonas o de la selva lacandona o donde quiera. Pero esta zona ha sido resguardada históricamente por comunidades nativas, por comunidades indígenas. Eh, entonces, en el hipotético caso de que esta empresa encuentre algo de valor y empiece a generar productos biotecnológicos, químicos, bioquímicos, ventas, ingresos y beneficios, como dices, ¿no? Tanto económicos como sociales, como ambientales, ¿cómo debemos repartir esos beneficios? ¿A quién le pertenecen estos recursos genéticos? ¿A los países, a las comunidades locales, a quien lo encuentre, a quien lo desarrolle, ¿no? De todo esto es de lo que hablan estos protocolos, ¿no, Shura? ¿Qué más se discutió? Bueno, tengo un par de preguntas porque aquí dices, se reúnen las partes. Y ahora las partes son los países firmantes de estos convenios. Pero ahora, muy importante, ¿quiénes son los que negocian estos tratados? ¿Quién, por ejemplo, de la delegación, no sé si tuviste oportunidad de ver a la delegación de México o a la de Colombia, ¿quiénes son? Está muy curioso todo el sistema. Sí, pude hablar y tuve la fortuna de hablar con la delegación mexicana. En este caso, son personas de todos los ámbitos. Ojo, y gran paréntesis. Cada país tiene un proceso interno de cómo es que selecciona a estos delegados representantes de su parte del party o pues de la delegación del país. En este caso de México, depende mucho también de el convenio y pues en general, en esta COP 16 en específico, de hecho estuvo Alicia Bárcenas, que es la actual secretaria de la Semarnat. Ella estuvo hasta la segunda semana, hasta finales de la primera semana, no estuvo desde el principio. Pero bueno, las personas que se meten ahí a negociar y que no solamente negocian y hablan representando a México, lo hacen con todo un tema de posicionamiento previo que se realiza se realiza de manera interna, se realiza mucho de manera muy clasificada, o sea, muy cuidadosa, en donde no es un proceso, por ejemplo, público o abierto a las personas en donde puedan como que contribuir o así, es muy cerrado. Pero o sea, en este caso de la COP 16 pude conocer a la doctora Elvira Alba, que ella es el apoyo ahorita en la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México. También estuvo representando en la delegación no me pude acercar tanto, pero fue un biólogo también. Todas estas personas que al final trabajan en gobierno directamente, pero también tienen esta formación técnica, lo cual está increíble. Algunas otras personas que no tanto, por ejemplo, Alicia Bárcenas no tiene como tal una formación técnica en biología o similar, pero pues es jefa y es la secretaria como tal. Algo que sí quiero resaltar mucho es que México tiene no solamente la delegación mexicana principal, sino tiene otras dos delegaciones que van acompañando. Está la delegación de la sociedad civil, que esto es una representación que se hace también en un proceso democrático que lo coordina la DGVOT, que es el Departamento de Vinculación hacia Organizaciones de Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la delegación juvenil, que apenas iniciaron esta COP de biodiversidad. Esta delegación juvenil, por ejemplo, ya la llevan desde hace ya varios años en cambio climático, en la COP de cambio climático, pero esta juvenil específica, y en la que también tuve un poquito de seguimiento, em, estuvo Liz, estuvo Rebeca, que también sí las quiero nombrar porque son chicas increíbles. Ellas son parte de la Red Juvenil de Biodiversidad de México. Entonces, pues ellas pudieron apoyar y en las negociaciones directamente. Es bien importante que menciones pues todas las personas que participan para que la gente comprenda. A ver, depende de cada país.
Hay algunos países que solamente mandan políticos, gente que estudió relaciones internacionales y que, bueno, obviamente tienen conocimiento de políticas públicas, pero no necesariamente de la ciencia. Nuestros países, generalmente, nuestros países, me refiero a Latinoamérica, tienen ciertas instancias como la Comisión Nacional de Biodiversidad, en este caso, bueno, la Semarnat, que fíjate que creo que Alicia Bárcenas es bióloga. No sé si alguna vez ejerció como bióloga, pero no me acuerdo, ahí ahorita checamos en Google. Antes iba el CONACYT, la Comisión de Bioseguridad. En el caso de Panamá, por ejemplo, fue un gran amigo mío y de All Biotech, que es Ediner Fuentes, que hoy es parte y que también lleva mucho tiempo trabajando en estos temas. Y hoy es parte oficial de la delegación. Él también es especialista en desarrollo sostenible. Es más biotecnólogo que otra cosa, aunque su título no lo diga. Más adelante lo invitamos y si nos está escuchando, un saludísimo también. Son negociaciones de alto nivel, como se le llama en los temas diplomáticos, pero también hay participación de toda esta sociedad civil, de los jóvenes también es muy importante. Al final vamos a hablar un poco. Ahora cuéntanos qué se discutió. ¿Cuáles fueron los resultados a gran escala, sobre todo estos relevantes para todos estos temas en los que nosotros estamos interesados, ¿no? Biología sintética, gene drives, edición de genomas. Cuéntanos qué viste por allá. Sí, pues fue todo una locura porque, o sea, son 2 working groups que estaban al mismo tiempo negociando con diferentes temas, todo. De hecho, en la página principal de la CBD pueden visitar los documentos oficiales y todo, y de aquí me estoy como que guiando también. De manera súper general, o sea, y antes de entrar un poquito más a lo biotech y un poquito o sea, entrándonos en la parte técnica, son el assessment de los riesgos, biodiversidad y salud, el manejo de, la vida silvestre y la conservación de las plantas, todo lo que tiene que ver con las áreas marinas y, la construcción de capacidades, la cooperación científica y técnica para el manejo y la transferencia de conocimientos. Eso también lo vamos a discutir un poco porque, pues, es sumamente relevante. También se discutió mucho la intersección entre biodiversidad y cambio climático, especies alienígenas invasivas. Obviamente las consideraciones y todo lo que tiene que ver con biología sintética y el progreso en cómo es que se maneja o no todas las tecnologías emergentes. También algo muy grande que se hizo fue lo del artículo 8J de el órgano subsidiario respecto a comunidades indígenas y pueblos indígenas y comunidades locales, el Fondo de Cali. Súper rápido, antes de entrar a lo técnico, yo sí quisiera mencionar un poco de lo que fue el sueño colectivo del órgano subsidiario dedicado al artículo 8J. No solamente respecto al reconocimiento efectivo de los pueblos que llevan luchando tanto. Nada más para mencionar una estadística, todos los pueblos indígenas y las comunidades locales a nivel internacional en todo el mundo son los principales defensores del territorio y de la naturaleza. Ellos ayudan a proteger y conservar aproximadamente el 80% en todo el mundo. Entonces, pues o sea, son el rol, el papel y son aquellas personas tan fundamentales respecto no solamente como personas, sino todo lo ancestral desde los conocimientos tradicionales que vienen y tienen, que vienen cargando todos estos años. Y sí, específicamente porque la región alberga 826 pueblos indígenas. Creo que también por esa razón se pudo empujar muy bien este En hito esta COP específica, realmente. ¿no? Sí, en esta COP, porque pues hubieron muchísimo, o sea, hubo muy buena representación, hubo muy buena presión, y pues realmente también es esta parte de cómo es que se le está dando o no el reconocimiento apropiado. Y este órgano subsidiario, básicamente, cómo funciona, es que previo a cada COP está, por ejemplo, el SBI, órgano subsidiario de implementación, y el de tecnología y ciencia. Pero ahorita se va a sumar el específicamente de pueblos indígenas y comunidades locales, lo cual está muy increíble. Súper interesante. Y justo esta medida fue bastante impulsada tanto por Colombia, por Panamá, también por ahí vía Diner hablando mucho sobre esto. Me parece que también Costa Rica estuvo impulsando mucho esto. Pero que México no vi mucho en redes, pero me imagino que también. Y este tema también es súper relevante.
em, porque ahora va a dar voz y mayor relevancia también pues a todos los pueblos originarios, eh, que también, bueno, nosotros probablemente en nuestros países, no necesariamente en todos en Latinoamérica, al menos tenemos esta familiaridad, ¿no? Que nosotros venimos después de muchos pueblos originarios, pero no solo aquí, en África, en Sudeste Asiático, bueno, en general en todo Asia, en Oceanía también hay un montón de pueblos indígenas, e incluso en regiones donde uno no lo esperaría, ¿no? En Europa, en el norte, hay muchos pueblos originarios que históricamente no han tenido voz ni voto en esta toma de decisiones, ¿no? Entonces, me parece súper, súper importante y qué bueno que lo mencionas. Y bueno, ¿qué más nos cuentas? Porque son muchísimos, muchísimos temas, ¿no? Lo En qué más? dividimos en dos, si quieres. Sí, sí, sí. Lo podemos dividir tanto en biología sintética, todas las negociaciones y todo lo que tuvo que ver con eso, como de todos los recursos genéticos, las secuencias digitales y el fondo de Cali en específico, que de eso se trata. Si quieres, empezamos primero con cuál es el papel que juega la biotecnología en Dale. estos espacios, porque es importante, porque a las partes les interesa también. Respecto a la parte de biotecnología, básicamente a medida de que la biotecnología alcanza capacidades cada vez mayores para rediseñar la naturaleza, para encontrar y buscar estas nuevas formas alternativas y con ello innovar. Es muy importante que desde todos los laboratorios, desde todas las mentes científicas y grandiosas, justo se vea por la parte ética, se vea por el beneficio general y sobre todo cuáles son como las reglas, cuáles son las bases internacionales que se están planteando para que no, o sea, no solamente no funcione en la parte que estaba tratándose de beneficiar, sino no sea como, o sea, no dañe o perjudique todo el medio ambiente, la vida humana, etcétera, etcétera. Como fue, por ejemplo, uno de los casos más grandes que fue la bomba nuclear, ¿no? Sí, en este caso. Pero bueno, en este caso, la CDB, el Convenio de Diversidad Biológica, la idea es que sea un espacio también para la regulación de la misma. Se consideraba por primera vez cuando se redactó dentro del mismo convenio la biotecnología una amenaza para la biodiversidad y su uso sostenible. En este caso, muchas cosas todavía no se entendían, no había mucha información al respecto, pero conforme a los protocolos se avanzaron, conforme la discusión se ampliaba y se diversificaba, pues los textos se empezaron a centrar en no solamente como una amenaza y los riesgos derivados, sino también los resultados y los beneficios derivados de la biotecnología, en cuanto a los recursos genéticos de los países en desarrollo también. Entonces, pues bueno, empezando un poco de lo que, cómo se ve la biología sintética ante los ojos de estos negociadores, ante estas plataformas multilaterales, términos de la CDB, la biología sintética se refiere al desarrollo ulterior y la nueva dimensión de la biotecnología moderna, basada en herramientas como la síntesis de ADN, la secuenciación de nueva generación, bioinformática, las ediciones de genoma, todas estas herramientas que, por ejemplo, pues, un poco ya tenemos en mente, ya conocemos. Y a medida de que estas herramientas siguen evolucionando y las investigaciones avanzan, están surgiendo muchísimas aplicaciones positivas, pero también muchísimos riesgos asociados. En este caso, se establece un grupo multidisciplinario especial de expertos técnicos, o en inglés, el Multidisciplinary Ad Hoc Technical Expert Group, con un acrónimo súper raro y súper largo, pero bueno, en este caso sí se establece específicamente este grupo para asesorar de manera técnica a los negociadores, a los documentos y todo. Se encomienda la tarea a este grupo em, de expertos técnicos, la tarea de identificar y priorizar las tendencias, los problemas de la biología sintética y la identificación de las posibles lagunas en la creación de capacidades, la transferencia de tecnología, el intercambio de conocimientos, básicamente como estas personas que puedan asesorar desde una manera muy neutral, o sea, no representan en ningún país, no representan a ninguna delegación, y, pero pues también han habido diferentes em, como debates y controversias porque hay personas
que son parte de este grupo, que también son parte o pues como que se inclinan más hacia los beneficios de las empresas o las Big Tech, las Big Pharma también. Entonces también hay cierta controversia y ciertos puntos de debate que sí, la invitación es que sigamos tratando de cuestionar estos espacios y estos grupos de expertos, ¿no? Pero bueno, en este caso se enfoca todo en la gobernanza equitativa y sobre todo en la precaucionaria para estos desarrollos, asegurando de que todas estas decisiones sean informadas y justas. Eh, pero, pues bueno, también se ha hablado mucho de la integración de inteligencia artificial, el aprendizaje automático, vacunas autopropagables, los impulsores genéticos, para controlar enfermedades transmitidas sobre vectores y especies invasoras, un montón de cosas que son un poquito de los ejemplos de lo que se discute. Ahora, la biología sintética fue un tema muy destacado en la COP16, en donde se prestó muchísima atención a los posibles beneficios y los riesgos, pero hay mucho miedo y en específico por parte de sociedad civil, de otros grupos de científicos, de la academia, de los grupos que normalmente están históricamente superrepresentados, por la parte en donde estas narrativas y estas decisiones y negociaciones se están encaminando mucho más a los beneficios, lo cual es bueno, pero se están dejando un poquito de lado los riesgos, los posibles riesgos. Entonces, pues esto siempre se tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, hay una campaña muy grande que viene desde la Unión Europea, bueno, del continente europeo más bien, que es el Stop Gene Drive Campaign. Yo recomiendo mucho que se cheque respecto a la modificación genética a ya ni siquiera escala de laboratorio, sino a una escala de ecosistema, que puede ser, o sea, algo que en general le da mucho miedo a los científicos porque es irreversible y puede conducir a la extinción masiva de un grupo de especies. Entonces es algo que se ha también hablado durante años en estas negociaciones y esa no fue la excepción en la COP16 respecto a los organismos modificados, organismos vivos modificados em, que contienen los gene drive de manera que son los engineered gene drive, perdón por la traducción, pero sí. Aquí aquí también podemos dar un ejemplo, o sea, de qué hablamos cuando decimos gene drive y por qué el riesgo a los ecosistemas. Ahorita la tecnología de la que se está hablando con el gene drive es mosquitos genéticamente modificados que además tienen estos, es que creo que en español no hay buenas traducciones, pero son Sí, como una especie de impulsores, ¿no? Genéticos que forzan la transmisibilidad o la heredabilidad de ciertas modificaciones para que ya sea que los mosquitos sean inmunes a los virus que muchas veces, para los que muchas veces son vectores, dengue, zika, chikungunya, o en algunos casos el plasmodio de la malaria, o que vaya erradicando ciertas poblaciones, ¿no? Que tengan estos factores de fertilidad también, cosa que, a ver, suena bien para controlar estas enfermedades terribles tropicales, para las que no hay vacuna en la gran mayoría de los casos, que pone un montón de riesgos que no sabemos qué va a pasar con los ecosistemas y que se tienen que destruir, ¿no? Pero bueno, sí, ese es uno definitivamente de los temas que, eh, y uno entiende, ¿no? Como técnico, de dónde vienen estas preocupaciones. y pues ¿Qué bueno, más nos cuentas de esto? sí, 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 súper, súper rápido, nada más para acabar con este tema de biología sintética y cómo, o sea, ¿dónde acabó? En Cali, básicamente, no, como lo mencioné, no se promovió un enfoque precautorio, sino se introdujo como un nuevo enfoque llamado vías de daño, bajo un enfoque de formulación de problemas para realizar estas evaluaciones de riesgo, lo cual a simple vista dices como, se escucha súper bien, pero ya las personas, y esto como que lo tomo también referente a artículos científicos, artículos y opiniones que pues pude escuchar. Esto limita el marco y el alcance de la evaluación de riesgos, minimiza los requisitos de datos para evaluar los riesgos y eh, no aborda estos riesgos y estas incertidumbres que son muy centrales y que son muy controvertidas respecto a la propagación y la posible persistencia que no es controlada todavía. Entonces, pues estos
o sea, es muy importante todo, todo, todo respecto a las lagunas en estos documentos, estas negociaciones, porque pueden ser desafíos muy grandes para todo lo que tiene que ver con la bioseguridad. Es porque lo que se habló mucho es que justo estos nuevos como enfoques, estas líneas, se alinean mucho con los métodos y de la industria para racionalizar las evaluaciones de riesgos que se han promovido durante muchísimo tiempo en los cultivos transgénicos y por lo tanto no están totalmente equipados para abordar los riesgos e incertidumbres asociados con estos gene drives respecto a la biología sintética. Entonces, todavía, por eso ha sido controversia durante años, porque está la parte como de empresas, está la parte de los países, está la parte como de las comunidades que se ven afectadas por ello, la comunidad académica y científica. Hay muchísimas partes que dicen un montón de cosas. Y es una discusión interesantísima que viene desde, yo recuerdo haber ido a la COP, ya no recuerdo qué número es, pero fue la 13, me parece, hace unos 8 años, y ahí se empezó a hablar de esto, y bueno, es algo que ha avanzado mucho en lo tecnológico, pero creo que también falta todavía avanzar justo en todos estos marcos de assessment de los riesgos, ¿no? Y bueno, nos decías que era una parte de la biología sintética y por otro lado nos ibas a hablar también del fondo de Cali y de un par de temas más, ¿no? Sí, del fondo de Cali, ya nada más como para hablar de esta segunda gran parte, los recursos genéticos, nada más también para dar un poquito de contexto, esos recursos genéticos no es nada más como las hebras de ADN que, por ejemplo, nos podemos imaginar. Este material genético tiene un valor muy extenso y un potencial, sobre todo, que puede ser muy importante y es muy importante para tanto seres humanos como toda la vida en la Tierra. Em, Toda la gran variedad de recursos genéticos que existen al día de hoy es un requisito previo para todo lo que tiene que ver con la selección natural, la adaptación, la evolución, todos los procesos biológicos, realmente. Entonces, por eso mismo y por la importancia que tienen el acceso a estos recursos genéticos y una distribución justa y equitativa de los beneficios respecto a toda esta biodiversidad, sobre toda esta información, son también muy importantes para regularse. Entonces, pues bueno, vamos a hablar mucho del DSI, que es un término muy utilizado en las conversaciones internacionales. Son los Digital Sequence Information para la información genética de las plantas, los animales. Y también, como biología sintética, los países en desarrollo también llevan mucho tiempo reclamando la creación de un mecanismo internacional que garantice los beneficios y que se pueda repartir equitativamente. Y aunque ya la COP15, que fue hace 2 años, se había hablado un poco de establecer un fondo y un mecanismo para compartir estos beneficios, porque nada más se estaba hablando de que sí, es importante que todo el mundo tenga beneficios, pero siempre están estas preguntas de cómo lo hacemos, a quién se les van a estar dando estos beneficios, que son mayoritariamente económicos, cuál es el proceso, cuáles son como las pautas, todo, ¿no? Junto con estos mecanismos multilaterales para respaldarlos. ¿Cómo es que se pueda respaldar? Que puedan ser vinculantes. O sea, que tu empresa, tu gobierno estés firmando y estés obligado a cumplir con estos compromisos, estas promesas, ¿no? En este caso, esto se relaciona muchísimo más a los sectores farmacéuticos, los cosméticos, agroalimentarios, nutracéuticos, tecnológicos, que se benefician mucho más de los datos genéticos. Eh, Entonces, lo que dice el Fondo de Cali es que estos conglomerados tienen que aportar el 1% de sus beneficios o el 0.1% de sus ingresos al Fondo de Cali, según el acuerdo y según la documentación. Dices tú, pues está increíble porque pues estas empresas, o sea, no estaban vinculadas o no tenían la responsabilidad de Obligación. ceder sus beneficios y todo, ¿no? Pero aquí va como la parte controversial y que muchas personas también lo conocen porque fue como un resultado que recibió muchos aplausos, recibió como mucha atención, pero bueno, em, yo me equivoqué. En el documento las palabras son muy, 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 muy importantes. Cada palabra puede durar hasta horas y en el documento no dice tienen que aportar el 1%, dice deberían aportar el 1% de sus beneficios. Y esta palabra de debería implica que la contribución al fondo sigue siendo voluntaria, no es vinculante. Estos pagos son solamente indicativos.
Y el problema con estos documentos vinculantes es que como no reciben alguna sanción, como no son, no son alineados a ningún marco jurídico como tal, a un mecanismo, pues, es solamente una invitación. Entonces, en todo lo que fue el periodo previo a la COP16, de que se reunieran las partes y todo, todos los bloques que incluían principalmente al sur global, que son los países africanos y latinoamericanos, buscaron que fuera vinculante. Pero, pues, por eso el Fondo de Cali también como que se logró realizar justo al final de la conferencia de las partes, y se adoptó ya en las últimas sesiones de que en la madrugada. Eh, pero bueno, entonces, en este caso, las empresas pueden evitar pagar, puesto a que justamente no están obligadas. No solamente no están obligadas como tal, eh, sino también no están obligadas a demostrar que no utilizaron datos genéticos. Entonces, puede que en alguna legislación, o sea, en una parte como de normatividad o marco jurídico nacional de algún país como tal esté puesto que las empresas que estén en el país tienen que compartir tal porcentaje de sus ingresos, pero puede que ellas, también se salten la parte de que, digan que no están utilizando los datos genéticos, ¿no? Entonces, también si no pueden demostrar esta parte y que no se obliga a que demuestren esta parte, también no están sujetas a apoyar con estos beneficios. Entonces, en el penúltimo borrador del documento se eliminó esta cláusula clave de demostrar que utilizaban los DCIs, los datos genéticos. En cambio, este texto final deja la decisión a mano de las empresas, o sea, lo cual sigue siendo pésimo, ¿no? Esto es de una preocupación muy, muy extensa porque no solamente es como que las empresas puedan seguir haciendo sus medicamentos, como en el caso de las farmacéuticas, en el caso como de las empresas de cosmética, etcétera, etcétera, que es como de, pues no hay tema, ¿no? O sea, no pasa nada. El tema es que hay muchos riesgos asociados, por ejemplo, a la biopiratería, en donde las decisiones está dando a los biopiratas la oportunidad de hacer una donación única al fondo de Cali y nada más salirse con la suya también. O sea, no está, o sea, pueden nada más dar parte de sus beneficios y decir como de, es que yo ya pagué parte de lo que tenía que pagar y ya estoy cumpliendo con todas las normatividades y ya estoy haciendo lo que a mí me corresponde, ¿no? Y si yo estoy pagándole para regresar todo esto, respecto a lo que yo estoy utilizando de datos genéticos, puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Sin tener todavía esta regulación de que lo que estás haciendo tiene o perjudica de manera ética o no. De hecho, un tema muy, muy, muy importante y muy claro es que siempre se negocia y que tiene que verse desde todos los ámbitos posibles, es que no solamente estamos viendo porque si es que te estás beneficiando económicamente de la plantita, eh, tienes que estar checando que el primer paso no sea solamente que me regreses el dinero, de cierta manera, sino que tú no estés perjudicando a la plantita y con eso me estás perjudicando a mí. Eh, el fondo de Cali básicamente es saltarse ese paso. Es, bueno, ya te estás beneficiando económicamente, pues al menos págame. Pero no se está viendo por el daño y la destrucción a este recurso genético y a las comunidades que implican. Y aquí creo que podemos resaltar mucho la relevancia de esto, porque ¿qué pasa con los beneficios compartidos? Si los beneficios de todo esto y del aprovechamiento, que es lo que queremos, ¿no? También por eso resalto esto último que dices, el aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos biológicos. Si los beneficios solamente se quedan en las manos de unas cuantas compañías, para empezar, se va a ir concentrando la capacidad de desarrollo tecnológico más y más y más. Y los países de donde salen todas estas secuencias genéticas nunca van a tener el nivel de desarrollo suficiente para poder generar capacidades que puedan aprovechar internamente, ¿no? Y a nivel local. Y súmele que tampoco las comunidades que viven y que son las más afectadas por la extracción o explotación en muchos casos de estos recursos, no van a tener cómo defender sus territorios, ¿no? Y mira, creo que de las cosas que se escuchan es, hay avances, a veces sientes que vas a dar un paso para adelante, o antes diste dos pasos hacia atrás.
Entonces puede llegar a ser muy desilusionante, ¿no? Todo esto de que, bueno, sí se hizo, pero falta. Entonces, siempre vamos a tener esta eh, dicotomía de se hacen algunas cosas, pero no están bien, pero bueno, al menos se hicieron, ¿no? Y bueno, muy, muy, muy relevante todo esto y súper, súper interesante. ¿Algo más que quieras compartirnos de la COP? Antes de pasar a otras preguntas un poco más sobre el futuro y tú cómo lo ves. Pues la verdad es que no, yo creo que hablé muchísimo de lo que quería decir, nada más siempre y reforzando esto, que también nada más como a cita de la propuesta de Noruega, eh, bueno, más que nada desde la perspectiva de cómo es que estas negociaciones pueden ser, que son muy tensas y que son muy retadoras, pueden ser una oportunidad también, porque muchas de estas conversaciones, muchas de estas perspectivas no se hablan o no se visibilizan. Y es muy importante de que se sepa que existen. O sea, esto puede que, justo como lo mencionas, estas negociaciones no lleguen completamente a los acuerdos que necesitamos y que el mundo necesita y las comunidades necesitan, pero sí empiezan con un diálogo y empiezan a mostrar y destapar esto que estaba escondido muchas veces bajo el tapete. Y que siempre, reforzando esta parte de que los valores claves, siempre incorporándose a los mecanismos y a las negociaciones, es que se pague primero a la naturaleza y que en segundo lugar se llegue al todos pagan, en donde hay que recordar siempre que la biodiversidad no es un bien gratuito y que no debe tampoco de capitalizarse como tal, este, que siempre se tiene que ver con un enfoque biocentrista, ecocentrista, como por ejemplo muchos lo estaban también nombrando en las negociaciones, específicamente Bolivia también lo nombró muchísimo. Es mucho desde ideologías, mucho sistémico y cómo es que todo se quiere ver desde el dinero, desde lo tangible, pero a su vez estamos olvidando y estamos dejando atrás todas estas partes muy importantes. Pero en general, eso creo que es lo que puedo rescatar mucho y pues sí, Hay muchas maneras de verlo, ¿no? Puedes verlo desde, no sé cómo se le diga cuando pones al dinero en el centro, le voy a decir econocentrista, lo puedes ver desde el punto de vista antropocéntrico. Por ejemplo, esto de los gene drives, si pones en el centro a los pacientes que sufren de dengue, de Zika, dices, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Pero al final, lo relevante a nivel macro son los ecosistemas. Y si no tenemos elementos suficientes, que sí los hay en muchas otras tecnologías que se han desarrollado, si no tenemos elementos suficientes para determinar cuáles son los riesgos verdaderos, cómo podemos mitigar esos riesgos, eh, y al final cómo sí se puede implementar la tecnología, es mejor tener un enfoque precautorio y miren que lo dice alguien que es súper promotor de edición de genomas transgénicos, porque hay cosas que efectivamente no están en nuestro control. Si lo vemos desde una perspectiva donde lo único que nos importa es el dinero, vamos a acabar muy mal. Y justamente con este cambio de visión, Shorabe, es hacia donde quisiera cerrar esta conversación muy, muy interesante que hemos tenido, que es la participación de los jóvenes. Para quienes no sepan del otro lado, espero, digo, esto yo lo vi en clases de historia al principio de la carrera, pero en 1975, el próximo año justamente se cumplen 50 años de eso, se llevó a cabo la conferencia de Asilomar. Si recuerdan, tal vez en la línea del tiempo, 1971, 72, se desarrolla la tecnología de ADN recombinante en el laboratorio de Paul Berg, allá en California, y se desata una revolución que sale de las manos de los científicos, de las científicas que en ese momento estaban desarrollando esto, que genera una grandísima controversia. Entonces se reúnen un grupo de científicos de élite para decidir qué hacer, ¿no? Para discutir cuáles son los riesgos, cuáles son las implicaciones morales, éticas, legales, sociales de toda esta nueva tecnología que desencadenarían el desarrollo de la ingeniería. Muy bien, pero el problema fue que los científicos en esa época, pues era un grupo mucho menos diverso de lo que hoy en día es, y que, bueno, desgraciadamente sigue siendo privilegio y prevalencia de hombres blancos
en la toma de decisiones, ¿no? Hubo muy pocas mujeres involucradas, no sé, no recuerdo la lista, pero me parece que menos de 5 científicos del sur global que participaron en esto. No hubo tanta participación de la sociedad civil, o sea, al final fue un grupo cerrado, ¿no? Y sobre todo, y lo más grave que me parece de esa conferencia, no participaron los jóvenes, los estudiantes que en ese momento estaban siendo, pues, partícipes clave de todo esto. El próximo año se realiza, les recomiendo que recomienden, hay una conferencia que retoma eh, pues este espíritu de la conferencia Silomar, pero lo trata de ser un poquito más abierto. Y si bien esto no es la toma de decisiones, pues lo que tenemos que empezar a ver es que más jóvenes, todos los que están escuchando de este lado, eh, como tú también, Shurabe, empiecen a participar y empiecen a levantar más la voz. No les pido a todos que sean activistas, pero sí que participen, ¿no? Y para eso también, bueno, nosotros queremos crear espacios para la participación en colaboración con les. Así que si alguien está interesado, escríbanos y ahí vemos qué podemos hacer. Entonces, bueno, con todo este preámbulo, Shurabe, cuéntanos tú cómo ves el rol de los y las jóvenes. Bien, podríamos hablar en otra ocasión. Yo creo que para el 11 de febrero vas a regresar a platicar con nosotros para que nos cuentes tú cómo fue la participación de mujeres. Cuando yo fui, vi mucho sexismo de algunos países que saben que están todavía peor que nosotros. Pero tú, ¿cómo ves la participación de los y las jóvenes, sobre todo, en este tipo de espacios? Estoy muy feliz, con esa pregunta. Siempre me emociona mucho el como poder visibilizar a la juventud en estos espacios, porque justamente, históricamente, no solamente es un grupo que se ve subrepresentado en las negociaciones, sino que se demerita mucho. Siempre es una narrativa de es que tú no sabes, es que tú no tienes experiencia, es que para qué estás aquí si vas a perder el tiempo, si es que bla, 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 ¿no? Em, y también es algo que también, justo yo estuve en un panel de mujeres en la restauración y hablé mucho desde mi perspectiva científica y cómo es que también se replica mucho en la parte de academia, ¿no? Desde los PhD, desde las personas que están, los doctorados, hasta los chicos que están nada más como becarios, ¿no? Como esta cadena alimenticia más o menos. Pero pues desde la juventud yo también quisiera citar mucho a mis compañeras porque también tuve la fortuna de hacer un artículo para Canva, donde también pude platicar mucho en lo que fueron las cumbres, bueno, lo que fue la cumbre global de juventud previo a la COP16 que lo organizó Given, la red juvenil de biodiversidad. Pero bueno, de mi compañera Marta, respecto a lo que dice que la inclusión de ideas innovadoras desde la perspectiva juvenil nunca ha sido tan necesaria. Y sin embargo, durante la conferencia el papel de las juventudes no fue el esperado, a, pese a que se abrieron espacios de juventudes para juventudes en diferentes side events y hay delegaciones de países con juventudes incluidas, no hay un involucramiento intergeneracional verdaderamente activo ni significativo, y mucho menos en las negociaciones. Trabajamos también con UNICEF respecto a las infancias y adolescencias y juventudes. Y mi más como sincera reflexión respecto a estos mecanismos multilaterales es que son muy abrumadores. O sea, tú tienes que llegar con una mentalidad fuerte porque es demasiada información, son demasiadas personas que puede que tengan también muchísima y una extensa experiencia de ni siquiera años, sino décadas, y tú llegas como por primera vez a esta conferencia. Fue mi primera vez llegando a una COP y realmente son muy buenos y muy importantes los espacios de acompañamiento, pero sobre todo los espacios intergeneracionales, en donde hay no solamente intercambios intergeneracionales, porque nosotros venimos con esta perspectiva fresca y una perspectiva mucho más actualizada y mucho más relevante respecto a estos grupos subrepresentados que nosotros estamos notando y que nosotros también estamos llegando a la mesa. Somos parte y estamos liderando desde todos los enfoques locales, desde los enfoques, desde los primeros como puntos de trinchera en nuestras comunidades, desde lo que vemos en la sociedad civil. También somos y nos vemos como este puente en donde somos agentes que van a llegar a esos puntos. Entonces, el relevo generacional aquí
es demasiado importante y demasiado clave. ¿Cómo es que vamos a llegar a ese relevo generacional y cómo nos vamos a estar preparando eh, para este futuro si es que tampoco se están abriendo las puertas o cómo es que sigue siendo una limitación, una barrera enorme? Y no solamente el futuro, porque muchas personas también ves el panel de como 5 señores que hablan de juventudes y la importancia de los jóvenes. Y sí, ustedes son el futuro y ustedes van a estar aquí algún día y así es como, y, o sea, tú lo ves, es como de, ¿por qué no estoy ahí en ese momento? Yo tengo tantas cosas que decir, tengo tantas experiencias que quiero compartir, tantas cosas que podemos aprender en conjunto. Tú no tienes el conocimiento total, yo no tengo el conocimiento total. Nos podemos apoyar y en este caso también no solamente es esta idea de que nos vean como un soporte y un asesoramiento más, ¿no? Sino como aliados y mismas personas que están en un mismo nivel, con un mismo objetivo de querer salvar a la biodiversidad. O sea, tenemos mismos objetivos. Eh, Entonces, la idea es que se nos dé no solamente el reconocimiento, sino el espacio para hablar de manera significativa y que se tome en cuenta en las decisiones. Entonces, pues, y mucho más importante si somos las personas en donde no solamente nos está afectando más al día de hoy, sino, pues, como futuras generaciones, pues, toda la vida está en juego. Totalmente. Y justo me encanta que cerras con este tema porque es la intención de este nuevo espacio que creamos. Les cuento que este es un espacio que va a ser exclusivo para gente menor de 25 años. En el otro formato que tenemos, pues es conocer las historias, pues es ver el recorrido de 8 o 9 años que llevan las personas en la industria biotecnológica. Eh, entonces, este es diferente, este es para hablar también de todos estos temas del futuro. Y yo cerraría también resaltando esto, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia de que no hubiera jóvenes participando en la conferencia de Silomar? Varias generaciones de científicos quedaron marginados de la toma de decisiones y fueron afectados por todo lo que se habla ahí sin haber tenido voz. Entonces, ustedes que hoy están estudiando, que están iniciando su carrera en esto son, y digo ustedes porque aquí sí hablo específicamente de la famosa generación Z, los millennials pues ya estamos un pasito adelante, pero ustedes como generación Z son los que más afectados van a estar de las decisiones, de lo que al final se diga, se haga, y más allá de que todas estas negociaciones, como les decía, puede resultar frustrante, ¿no? Ver que a lo mejor tú vas, gritas, haces mucho ruido y nada sucede. Bueno, a nivel internacional así es. Pero a nivel nacional sí que pueden empezar a acelerar, ¿no? Entonces yo tengo esta ilusión de que, no sé si las próximas elecciones, pero en el 2030 vamos a tener al menos a un o una biotecnóloga electa para un cargo de elección popular, diputados, senadores, o sea. Pero ya veremos, hablaremos de eso más en el futuro. Muchísimas gracias, Shurabe, por ser esta invitada inaugural, aparte con este tema que a mí en lo personal me fascina. Creo que esa es la ventaja, ¿no? Que a mí me gustan mucho todos los temas relacionados en la bioeconomía. Cuéntanos cómo te pueden seguir, cómo te pueden contactar en redes. También tienes una iniciativa bien interesante por ahí. Cuéntanos. Sí, pues, muchas gracias de nuevo. Me encanta también el tema, seguimos empujando por donde se pueda, alzar la voz, no dejarse llevar por lo abrumadores que son estos espacios y, ir más allá, ir completamente más allá, y utilizar los conocimientos, la formación, de manera que tenga impacto. Y esto va a ser mucho más en toma de decisiones. Pero bueno, mis redes sociales, estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, bueno, Facebook ya no lo ocupo tanto, pero sobre todo Nadie, LinkedIn e solamente las Instagram. 10. Instagram, shurabe-mg, ahí también estamos compartiendo un montón de cosas, estamos tratando de divulgar y dar muchísimos detalles con muchos links también muy importantes de recursos y de muchísima información muy, muy cool. Por si quieren seguir todo lo que estamos trabajando, si se quieren unir y aliar, pues hay muchísimas oportunidades, muchísimas formas, organizaciones que necesitan de ustedes. Necesitamos muchísima participación y muchísimo involucramiento, sobre todo. Entonces, pues, anímense y siempre hay espacio. Muchísimas gracias, Shirabi. Como te digo, ahí vamos a regresar contigo para las pláticas que vamos a tener en febrero para el tema de mujer y niña en la ciencia.
Pero bueno, por el momento, esto ha sido todo en este episodio del podcast de la biotecnología. Les vamos a compartir varios documentos en las notas del episodio. Y bueno, ahí cuéntenos y díganos, levanten la mano quien quiera participar en este nuevo formato. Invitamos a todos los biotecnólogos menores de 25 años. No tienen que ser forzosamente biotechs, pero sí relacionados con algo en la biología o en la biotecnología. Muchas gracias, que tengan un lindo día, una linda noche y nos vemos en la próxima. Gracias.